Gracias, mis hermanos, buenas noches y por favor tomen asiento. Me confundieron con los tres púlpitos. Hermanos y hermanas, es un gran gozo estar con ustedes, es una gran alegría y hoy por primera vez no vengo solo, hoy vengo con mi esposa. Así que les quiero presentar a mi esposa María. Mi amor, si podés levantarte. Mi esposa María hoy está visitando conmigo. Es muy especial para mí estar hoy con ustedes porque dicen que la luz brilla más en los momentos oscuros. Y a nosotros nos tocó vivir unos momentos oscuros en el último verano. ¿Y saben quiénes estuvieron ahí en los momentos difíciles? Es donde se ven los verdaderos hermanos, los que realmente están al lado de uno. Y ustedes estuvieron con nosotros en estos momentos difíciles. ¿Y saben por qué? Porque en un momento, cuando tuvimos que tomar una decisión de ministerio y hacer una transición, nos quedamos sin sostén por un tiempo. Pero esta iglesia no nos dejó de lado. Y esta iglesia nos acompañó. Y esta iglesia nos ofrendó. Y yo le quiero agradecer al pastor Ramos y a todos ustedes, porque esta iglesia se ocupó de nosotros. Porque esta iglesia estuvo con nosotros cuando nos sentíamos un poco solitos. Porque esta iglesia se ocupó de nosotros, nos ofrendó, nos llamó, oró por nosotros cuando las cosas estaban bravas. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes, representados por el pastor. Todos ustedes nos dieron una mano en esos 3 meses tan difíciles. Todos ustedes, con sus ofrendas, con sus oraciones. Así que, mi hermano, mi hermana, ustedes han ayudado a este judío. Y ustedes nos han bendecido. Así que, con una mano en el corazón, mi esposa y yo le decimos, como se dice en hebreo, todá. ¿Sabe qué significa todá en hebreo? Gracias. Gracias de todo corazón porque ustedes estuvieron con nosotros. Y me emociono realmente porque en los momentos difíciles uno realmente ve quién lo ama a uno y quién se preocupa por uno. Así que otra vez, hermanos, Todá Rabá. Todá Rabá significa muchas, muchas gracias en hebreo. Bien, mis hermanos y mis hermanas, estamos aquí esta noche visitándoles, representando un ministerio no de Nueva York, no de ninguna ciudad de Estados Unidos, sino que ahora estoy sirviendo con una misión llamada Esperanza para Israel. ¿Y saben por qué se llama Esperanza para Israel? Porque es una misión de Israel. Nuestra misión fue fundada por judíos que aceptaron a Cristo en el mismo país de donde viene nuestro Salvador. Allí se comenzó el ministerio hace 18 años y hace 18 años estamos llevando la esperanza del Mesías a los judíos de esa tierra tan bendita, esa tierra de la cual leemos en la Biblia todos los días. Muchas veces mi jefe, yo soy el único que no es israelí en el ministerio. Entonces imagínense, varias veces mi jefe me llama cuando estoy conduciendo en la carretera y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, aquí estoy en la carretera yendo de Houston, donde vivimos, a San Antonio. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy yendo de aquí de Jerusalén al mar de Galilea. Parece que es más interesante el recorrido de él que el mío. Pero eso es lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas. Estamos llevando el evangelio en esa tierra de la que usted lee en la Biblia. Mis compañeros la caminan todos los días. Esa tierra de la que usted lee en la Biblia, mis compañeros sirven todos los días. Esa tierra que usted escucha en las noticias o lee en su celular, que hay un ataque de misiles, que hay sirenas de ataque aéreo.
mis compañeros no necesitan prender la televisión o mirar a sus teléfonos porque ellos las escuchan en vivo y en directo. Y así que así estamos llevando el Evangelio, haciendo diferentes cosas. Tenemos un ministerio de discipulado muy lindo. Hay mucha gente judía joven en Israel que acepta al Señor. Pero aceptar al Señor es fácil. Perseverar es una cosa mucho más difícil. Y más en un lugar como Israel, donde uno está presionado para no creer en Jesús. Los israelíes son personas muy duras. ¿Y cómo no van a hacerlo? Imagínese usted vivir en una sociedad donde si usted es un muchacho de 18 años, tiene que ir obligatoriamente a servir al ejército, no por 1, no por 2, sino por 3 años. Y por 3 años usted tiene que estar allí protegiendo a la gente, protegiendo a su patria. Y usted dirá, ¿y si soy muchacha? Bueno, no es 1, pero son 2 años que usted tiene que servir en las Fuerzas Armadas. Y usted tiene, y a veces a uno es fuerte ver muchachas de 18, 19 años con fusiles más grandes que ella, llevando el chaleco de Kevlar para defender a la población de los terroristas que quieren matar y asesinar a gente inocente. Y otro ministerio que tenemos también es ayudar a gente judía que tiene necesidad. Usted me estará diciendo, uy, hermano, pero yo conozco gente judía y no tienen necesidades. Bueno, aquí en Nueva York puede ser, pero hay mucha gente judía con necesidad allí en Israel. Gente judía que necesita una ayuda de vez en cuando, entonces nosotros hacemos distribución de comida, ayudamos a alguien que te haya tenido alguna necesidad, hemos ayudado incluso a gente que ha tenido que ser evacuada por causa de algún ataque terrorista, e incluso aún más hemos ayudado. Nosotros ayudamos a estos muchachos, a estas muchachas que aceptan al Señor y que van a la Fuerza Armada y que se está jugando la vida todos los días, mandándole de vez en cuando un paquetito con una nota, el Señor te bendiga, tus hermanos están contigo. Porque mis hermanos, la unión hace la fuerza y más cuando uno está en la fe. Por eso es que tenemos que venir a congregarnos, tenemos que venir no solo para aprender, sino para tener comunión con nuestros hermanos y hermanas. Si nosotros queremos que usted esté orando por nosotros, queremos que usted esté ayudándonos si así lo desea, y todos los viernes nosotros enviamos un email, no nos gusta mandar mucho correo, es un ministerio de pocos recursos, no enviamos nada por correo común, porque usted sabe, allí en Israel casi ni se usa el correo común, así que todos los viernes enviamos un email a las personas que lo quieran recibir con un mensaje de Jerusalén. No sé si usted sabía, en todas las sinagogas del mundo, todos los fines de semana se lee exactamente la misma porción bíblica. ¿Usted sabía eso? En cualquier sinagoga de Brooklyn, de Queens, de Manhattan, de Staten Island, de Long Island y aún de la China, porque hay sinagogas en la China, todos los fines de semana se lee exactamente la misma porción bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido dividida en 52 porciones bíblicas, de acuerdo a los 52 fines de semana del año. Entonces, nosotros, para que usted pueda estar orando por el pueblo judío, para que usted pueda estar leyendo y entendiendo más, todos los viernes enviamos un mensaje de Jerusalén. Y este mensaje es un email con la porción bíblica que corresponde a ese fin de semana, que van a estar leyendo en la sinagoga, para que usted no solo sepa lo que están leyendo los judíos y considerando ese fin de semana, sino para que usted pueda
ver cómo Cristo cumple aún el Antiguo Testamento. Así que mi esposa va a estar distribuyendo. Si usted quiere recibirlo, esto es total y absolutamente voluntario. Si usted quiere, levante la mano, mi esposa le va a dar una, ¿qué cosa? Al final, vamos a hacerlo al final entonces. Gracias, pastor. Entonces al final, usted se acerca a esta señorita tan bella que está aquí, que va a estar allí al final, le pide la tarjetica y si usted quiere, como le dije, la llena y para que le podamos mandar el mensaje, el devocional, los 52 devocionales. No lo vamos a molestar con otros emails, no se haga problema, no le va a llegar una avalancha como ocurre ahora que usted hace una compra en algún lugar y le llegan 10 emails en la semana. No se preocupe, nosotros no somos así. Queremos enviarle este devocional para que usted esté orando por el pueblo judío. ¿Y por qué podemos orar por el pueblo judío? Bueno, ciertamente la mejor oración que podemos hacer por el pueblo judío es orar por la paz de Jerusalén. Pero yo quiero que sepa mi hermano, mi hermana, que cuando usted está orando por la paz de Jerusalén, usted no está orando por una paz humana. Cuando usted ora por la paz de Jerusalén, usted está orando por un evento muy específico, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque no hay manera de que los humanos puedan conseguir la paz en la tierra de Israel. Solo Jesús puede venir a instaurar la paz. ¿Y sabe cuándo va a ocurrir eso? La Biblia nos lo dice. Venga conmigo al capítulo 12 del libro del profeta Zacarías. Un hermoso texto que espero que usted conozca. Es un texto que cuando usted se desanime viendo los eventos que están ocurriendo en el mundo, le animo a que lea Zacarías 12. Cuando usted vea cómo este mundo se sigue alejando de Dios, yo espero que usted lea Zacarías 12. Cuando usted vea cómo la maldad del mundo sigue creciendo y creciendo y creciendo, yo espero que usted lea Zacarías capítulo 12. Y el texto lo encontramos en Zacarías, como le dije, capítulo 12, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel día será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová
delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Señor, bendice tu palabra. Señor, que aprendamos algo hoy. Señor, a veces es tan fácil desanimarse cuando vemos cómo crece el pecado, más en esta gran ciudad que nos rodea. Y Señor, algunos de nosotros añoramos los días cuando había más respeto por ti. Añoramos los días cuando se honraba tu nombre en esta ciudad. Y Señor, te pedimos que cuando nos desanimemos, cuando vemos todo este pecado, que tu palabra nos recuerde de que tú tienes un plan y de que tú vuelves. Y por eso te pedimos que bendigas nuestra reflexión de esta tarde. En el nombre, por sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Mis hermanos y mis hermanas, esta no es la primera vez que vengo a Nueva York. Gracias, me hace falta. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, como les dije, esta no es la primera vez que vengo. A ver que no se nos caiga. A ver. Atrás. Ahí está, muy bien. Hermanos y hermanas, esta no es la primera vez que vengo a Nueva York. Yo vine por primera vez a esta ciudad en 1986. Y no parece tan lejos para mí, pero ¿cómo ha cambiado esta ciudad? Nosotros llegamos el miércoles y llegamos al aeropuerto de La Guardia. Y como somos misioneros, obviamente no tomamos taxi, sino que tomamos, para ir al lugar donde nos alojábamos, tomamos el bus hasta la estación de Jackson Heights y desde allí tomamos el subway. Y nos quedamos asombrados de cómo el pecado se ha apropiado de esta ciudad. Es increíble. Uno diría que esto es obviamente en 1986, pastor, ¿hace cuánto está esta iglesia? Desde el 2000. En 1986 y aún en 1990, la Cuarta Avenida de Brooklyn era un lugar desolado. Pero si usted ahora va, ha mejorado muchísimo y es un lugar con más luz, y es un lugar más seguro, y es un lugar con más comercios. Pero este progreso nos ha traído también un afianzamiento del pecado. Yo les digo, hermanos y hermanas, nos ha asombrado todo el pecado que hemos visto simplemente tomando el bus y tomando el subway. Personas sin ningún tipo de vergüenza, en el medio del rush hour, mostrándose, pecando, como si no pasara nada. Y uno dice, ¿por qué está pasando esto? Brooklyn, no sé si ustedes saben, me gusta mucho la historia. Brooklyn es la ciudad de las iglesias. Hay tantas iglesias en Brooklyn. Y si alguna vez usted se va caminando, va a ver que tengo razón. Si se va caminando por el barrio, pero yo le pregunto, ¿cuántas de esas iglesias están llenas de creyentes? ¿En cuántas de esas iglesias se predica la palabra de Dios? Estábamos yendo, el jueves fuimos a uno de los museos de Manhattan
Y caminando por la calle 86 pasamos por una iglesia, un edificio magnífico, uno de esos grandes edificios que se ven en Manhattan. Y obviamente usted ha visto, las iglesias viejas tienen como una cartelera, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿Y qué generalmente se ve en la cartelera? Generalmente se ve los horarios de los servicios. ¿Y qué otra cosa se citan en esas carteleras? ¿Qué cosa? ¿Algún versículo bíblico? Imaginen nuestra sorpresa cuando vimos no había ningún versículo bíblico en esta cartelera, sino que lo único que había era una cita de una famosa escritora que ni siquiera era cristiana. Y una de las cosas que estamos viendo en el mundo es que a medida que avanza el pecado, a medida que la sociedad, los países como Estados Unidos, países como Inglaterra, como Francia, países europeos, o un país como Canadá, países que han crecido con una tradición judío-cristiana, a medida que se alejan de la palabra de Dios, a medida que se alejan de los valores judíos cristianos, sube el odio por los judíos. Francia es un país, yo sé que ustedes conocen a un conocido mío, a Joshua Tournel, que trabaja con los judíos en Francia. Francia solía tener la cuarta población judía más grande del mundo. Y hoy usted no puede caminar por las calles de ninguna ciudad francesa con el gorrito que se llama kipá, porque le van a apedrear. ¿Y por qué le van a apedrear? Por el solo hecho de ser judío. Estamos viendo que hay un alzamiento del odio por Israel y por los judíos en todo el mundo. Y fíjense lo que ha pasado hace unas semanas cuando el presidente Trump decidió reconocer a Jerusalén. ¿Ha leído de esto? Los Estados Unidos decidieron reconocer que Jerusalén es la capital eterna de Israel. ¿Y qué ha pasado como respuesta? Como respuesta ha habido toda una ola de rechazo. Ha habido violencia en Israel. Muchos palestinos se han levantado y han quemado banderas y han apedreado a judíos, han apedreado a las Fuerzas Armadas israelíes. Ha habido demostraciones en todo el mundo, pero más que nada ha habido un rechazo internacional contra algo que cualquiera que lee la Biblia sabe que es cierto. Jerusalén es la capital de Israel. Lo dice la Biblia, página tras página tras página. ¿Quién dijo orad por la paz de Jerusalén? El rey David, quien era judío. Pero sin embargo, el mundo se está volviendo contra Israel. Y una y otra vez rechazan esto. Pero les comentaba de este rechazo. Fíjense cuál internacional ha sido el rechazo a algo que es tan obvio que el Papa que nunca se mete con nadie, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Papa es muy diplomático. Él trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Lo invitan a orar a una mezquita y él va y no dice nada. A todo esto, ¿cómo se puede ir a orar a una mezquita? ¿Cómo se puede ir a orar a una casa de oración de una religión que dice que para llegar al cielo usted se tiene que sacrificar su vida? Qué gran diferencia con nuestra fe, hermanos. Porque mientras que los musulmanes dicen que para llegar al cielo hay que sacrificar la vida de uno en algún atentado, con nosotros nuestro Salvador sacrificó su vida para que nosotros
tengamos vida eterna. Nuestra fe es una fe de paz, es una fe de amor. Y el Papa, que como les dije, generalmente no se mete con nadie, no tuvo mejor idea que incluso él, el Papa, el jefe de todos los católicos del mundo, salió a decir de que Jerusalén no es la capital eterna de Israel. Y yo le pregunto, ¿qué Biblia lee el Papa? Evidentemente no ha leído los libros de David, no ha leído los libros de los profetas, no ha leído los evangelios. Cuando Jesús ha caminado por Jerusalén. Pero como si esto fuera poco, las Naciones Unidas tuvieron una votación y votaron 136 países. 136 países. De esos 136 países, ¿sabe cuántos países aceptaron a Israel? 8. 8 países. 2 de ellos, saquemos a, obviamente, Israel, que es la primera que está involucrada, y los Estados Unidos, y solo nos quedan 6 países. A todo esto, del mundo latino, solo 2 países latinos votaron a favor de Israel. ¿Tenemos algún hondureño por aquí? Amén. Los hondureños votaron a favor de Israel. ¿Tenemos algún guatemalteco aquí? Amén. Los guatemaltecos votaron a favor de Israel. Pobre el presidente guatemalteco, él mandó votar a favor y un abogado guatemalteco le hizo juicio y mandó el caso a la Suprema Corte de Guatemala diciendo que el presidente de Guatemala no tiene poder para tomar esa decisión. Entonces vemos que está surgiendo cada vez más el odio hacia Israel. Y yo quisiera que ustedes alguna vez fueran. Ojalá tengan esa bendición. Y ustedes van a ver cuán diferente es la realidad de lo que le dice las noticias. Ojalá usted pudiera caminar por las calles de cualquier ciudad de Israel, por Tel Aviv y Jerusalén, y ver que no hay violencia. Cuando usted ve las noticias, pareciera ser que Israel es un país que está en constante violencia. A todo esto, no sé si usted sabía, ¿sabe cuál es el país más mencionado en las noticias de todo el mundo? Israel. No hay país más mencionado que Israel. Y lamentablemente la mayoría de las cosas que se dicen son mentiras. Porque si usted mira o escucha o ve lo que le llega al teléfono, no sé si ya podemos decir, no sé quién abre el periódico, no sé si queda gente que abre el periódico porque todo nos llega al teléfono o todo lo vemos en la computadora, usted vería que es un país de paz, que es un país próspero, que es un país que crece, que es un país donde es difícil vivir. ¿Sabe cuánto? Usted ahora estamos todos pidiendo los recibos, nos están llevando los recibos porque tenemos que hacer el income tax, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto le saca el gobierno de Israel a usted en impuestos? 60%. Así que la próxima vez que se queja de lo que usted paga en impuestos, piense que si usted viviera en Israel le puede llegar a sacar 60%. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque Israel es un país continuamente atacado por otros países. Y fíjense que viene un día, según nos dice la profecía, donde todas las naciones del mundo van a atacar a Israel. Comencemos con el versículo 1. A todo esto tenemos que entender quién era el profeta Zacarías. El profeta Zacarías es un profeta que escribe este libro cuando el pueblo judío acaba de volver del cautiverio en Babilonia. Usted ha leído el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel es un libro hermoso, es el único libro que nos habla del cautiverio de los judíos en Babilonia.
El Señor juzgó al pueblo judío y en el año 585 a.C., a causa de su rebeldía y a causa de su pecado, lo juzgó a través de los babilonios, quienes los llevaron, atacaron Jerusalén en el año 585 a.C., la ciudad de Jerusalén es destruida y todos los judíos son llevados al cautiverio. El libro de Daniel es muy interesante porque Daniel fue llevado cuando probablemente era un adolescente. Cuando leemos Daniel capítulo 2, Daniel probablemente tiene 13, 14 años. Y no es un libro largo, es un libro de 12 capítulos. Pero cuando ya llegamos al capítulo 9 de Daniel, Daniel ya tiene 80 años. Y allí, cuando tiene 80 años, en el capítulo 9, es que Daniel descubre que Dios no ha acabado con el pueblo judío, que Dios tiene planes para el pueblo judío. Y esto es algo que usted tiene que entender cuando estudia la Escritura. El plan de salvación está unido al plan que Dios tiene para Israel. Si no hay Israel, si no hay judíos, no hay salvación. Si no hay, ¿por qué? Porque si no hubiera habido judíos, si no hubiera habido un pueblo judío, no se hubieran podido cumplir las profecías y no hubiera habido un pueblo del cual hubiera venido su Salvador y mi Salvador. Entonces, después del cautiverio en Babilonia, Zacarías, después de 70 años en el cautiverio, primero con Babilonia y luego con el imperio medo-persa, el pueblo vuelve y Zacarías es uno de los primeros en volver. Zacarías escribe este libro. Zacarías es contemporáneo de Esdras, en otras palabras, escribe al mismo tiempo que Esdras y Nehemías, ¿sí? Entonces, él vuelve como adolescente, vuelve como jovencito, y entonces él está escribiendo este libro a medida que Nehemías, Esdras y Ageo, otro profeta de ese tiempo, están animando al pueblo a reconstruir la ciudad, los muros de Jerusalén y el templo. Permiso. Entonces nos dice aquí, él escribe, esta parte es la segunda parte del libro de Zacarías. Zacarías tiene 14 capítulos. Los primeros 9 capítulos nos hablan del presente del pueblo de Israel al reconstruir la tierra, al reconstruir Jerusalén y al reconstruir el templo. Perdón, hasta el capítulo 9, los primeros 8 capítulos. De Zacarías 9 al 14 nos encontramos con Zacarías hablando del futuro. Y quiero que usted entienda, los profetas no solo hablaban del futuro, también hablaban del presente. Los profetas denunciaban el pecado, llamaban a la reconciliación con Dios, anunciaban el juicio de Dios y también hablaban del futuro. Quizás muchas veces uno piensa la palabra profeta y está pensando de alguien que meramente hablaba del futuro. También quiero que sepa, Zacarías es un libro muy especial porque después de Isaías es el libro con la mayor cantidad de profecías mesiánicas. ¿Usted sabía eso? El libro de Zacarías, un libro de solo 14 capítulos comparado con los 66 de Isaías, es un libro que fluye, que está lleno de profecías mesiánicas. Justamente en el capítulo 9 nos habla ya del Mesías, porque nos dice en el capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. O sea que Zacarías, esta es una de las tantas perlitas, una de las tantas joyas que nos habla de la venida del Mesías. Pero en el 12 ya está hablando del futuro. Y dice aquí, versículo 1,
Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué dice aquí? Que viene un día donde Jerusalén será sitiada. ¿Qué significa que será sitiada? Significa que vendrán ejércitos y la van a rodear. Ahora bien, esto hasta ahora no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque desde la creación del Estado de Israel, ¿alguien sabe cuándo se estableció el Estado de Israel? ¿Cuándo fue la independencia de Israel? 1948, muy bien. Israel ha librado muchas guerras. En 1948, las Naciones Unidas votaron para la creación de dos estados, un estado judío y un estado árabe. ¿Y sabe qué dijeron los judíos? Sí, Señor, muchas gracias, Señor, aceptamos, Señor. ¿Saben qué dijeron los árabes? Van o todo o nada. Y al día siguiente de la declaración de la independencia de Israel, 5 ejércitos organizados de países milenarios, países como Egipto, como Irak, como Siria, como Jordania, como el Líbano, atacaron a Israel para ver si podían echar a todos los judíos al mar Mediterráneo. Y no lo lograron. ¿Cómo es posible que los ejércitos organizados de países de muchos años no pudieran derrotar a un pequeño, a un país que tenía un día? Un día. Porque Dios estuvo allí, mis hermanos. En 1967 hubo una segunda guerra donde otra vez, no conformes con la derrota anterior, los mismos países decidieron atacar a Israel. Y otra vez, países milenarios como Egipto, como Irak, como el Líbano, como Siria, con ejércitos organizados, atacaron a este pequeño país que no tenía ni 2 décadas de existencia. Y contra todos los pronósticos, el Señor defendió a Israel. E Israel venció. Lo más triste de todo es que cuando Israel gana la independencia, perdió a Jerusalén. ¿Y saben qué hicieron los ejércitos árabes? Entraron a Jerusalén y destruyeron tantas sinagogas, quemaron tantos rollos de la Torá, tantos rollos de la Biblia. Pero en 1967 otra vez la mano de Dios se manifestó e Israel recuperó a Jerusalén. Y uno diría, bueno, ahora hubo paz. No hubo paz. En 1973, en uno de los ataques más cobardes de la historia del mundo. ¿Usted sabe qué es el Yom Kippur? Usted que vive en Brooklyn, ¿usted sabe lo que es el Yom Kippur? ¿Sabe lo que es el Yom Kippur? Es la fiesta más sagrada de todos los judíos. Es el único día del año donde la mayoría de los judíos van a ir a la sinagoga. A todo esto usted sabía que en Brooklyn viven 1 millón, casi 2 millones de judíos, ¿verdad? Lo deben ver todos los días, me imagino. ¿Alguien trabaja para alguna persona judía aquí? Amén. ¿Qué? ¿Bendito? Usted es bendito. Bendígalo a esa persona judía. Bendígalo, bendígale. Y dígale alguna vez, yo le bendigo porque mi Salvador es judío. Y en 1973, cuando todos los hombres, todo Israel estaba orando en la sinagoga, porque eso es lo que se hace en el día del perdón, el Yom Kippur. Los judíos se pasan todo el día orando en la sinagoga. Ese día en 1973, Israel fue atacada cobardemente y casi pierde la guerra, porque todos estaban orando en la sinagoga. Pero Dios otra vez intervino
Y esto no ha pasado todavía. Y nos dice aquí que va a pasar algo muy peculiar, porque usted me dice, pero Guillermo, escúcheme, en el año 585 Jerusalén fue destruida. Es muy cierto, fue atacada y destruida. Usted me dice, pero Guillermo, en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén fue atacada y destruida por los romanos. Y yo le tengo que decir, tiene razón. Pero este sitio contra Jerusalén, este ataque es muy especial. ¿Por qué? Sigue leyendo la palabra. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazadas. Escuche esto, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto, mi hermano, mi hermana, no ha pasado. La Biblia nos dice que viene un día donde todas las naciones del mundo, ¿me escuchó? Todas las naciones del mundo, todas las naciones del mundo van a ir a atacar a Israel. Esto no ha pasado todavía. Cuando de jovencito yo aprendía esta profecía, teníamos maestros que eran en la Argentina, teníamos maestros bíblicos que eran americanos, y le preguntamos, ¿cómo es esto? Acá dice que todas las naciones del mundo van a atacar a Israel. ¿Y Estados Unidos? O sea, Estados Unidos también. Y mis hermanos, la verdad que no sabían qué decirnos. Porque 30 años atrás, ¿quién se hubiera imaginado que Estados Unidos iba a estar en contra de Israel? Hace 30 años atrás, no hace mucho tiempo, ¿quién se hubiera imaginado que países como Inglaterra, países como Canadá, países como Alemania, que tiene una deuda de honor con los judíos por los 6 millones que mataron, países como Francia, iban a votar contra Israel, un país donde hay paz, un país donde hay orden, un país donde usted puede caminar tranquilo porque usted sabe que todos sus derechos están garantizados, sea mujer o sea hombre o sea niño. Y usted puede practicar la religión que usted quiera. Usted puede practicar el cristianismo, usted puede ser judío, usted puede ser musulmán, usted puede ser druso, usted puede ser hindú. Algo que no existe en los países árabes. ¿Y cómo es esto posible? Porque incluso en el gobierno anterior, el gobierno anterior era muy anti-Israel y recuerdo el secretario de Estado Kerry varias veces le fustigó a Israel y le retó a Israel e incluso hubo una votación en las Naciones Unidas donde por primera vez en la historia Estados Unidos no defendió a Israel. Pero mis hermanos, fíjense lo que dice acá. ¿Por qué van a hacer esto las naciones? ¿Cómo es posible que naciones que dicen que aman la paz, la libertad, los derechos humanos, países que dicen que están a favor de los valores judío-cristianos, voten en contra de un país como Israel? Pero aquí lo dice. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. ¿Sabe cuál es el significado en hebreo? ¿Qué hace la gente cuando está borracha? Dice estupideces. Hace cosas estúpidas. ¿Por qué? Porque ha tomado de más. Y porque la bebida le hace hacer cosas estúpidas. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que países serios, países como todos los que le mencioné, voten junto a países como Irán, países como Corea? ¿Algún venezolano por acá? Ningún venezolano. Que voten junto a países como Venezuela,
países que oprimen a sus ciudadanos, países que explotan a sus ciudadanos, países que no les interesa el bien de sus ciudadanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque están haciendo estupideces. Porque están como borrachos. El año pasado las Naciones Unidas votaron otra resolución donde dijeron que, ustedes saben que en Israel existe hasta el día de hoy la tumba de Abraham, Isaac, Jacob y Rebeca, Sara y Rebeca. Ustedes lo pueden ir a ver, lo pueden visitar. Pastor, otra cosa para ir a ver. Lo estoy tratando de convencer a su pastor de llevarlo a Israel. Me dijo que va a orar. Así que si lo deja por una semana, écheme la culpa a mí. Pero usted sabía, Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Sara, las Naciones Unidas dijeron, no es un monumento judío, es un monumento musulmán. Cosa estúpida, cosa que haría un borracho. Y dice, pero sin embargo dice aquí que Jerusalén va a ser un estorbo. Y Jerusalén es un estorbo. Usted lo puede ver en las noticias, lo puede ver en todas las mentiras que se dicen acerca de Israel. Y por eso dice aquí que un día todas las naciones del mundo se juntarán contra ella. Ahora yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, de 136 países, 128 votaron contra Israel. Estamos tan lejos. El único que intervino para detener que esta resolución pasara fueron los Estados Unidos. Gracias a la gran embajadora que tenemos, una mujer muy valerosa llamada Nikki Haley. Ahora yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, ¿estamos tan lejos del día de que todas las naciones del mundo voten contra Israel? Mis hermanos y mi hermana, los hechos demuestran que no. El día no está lejos cuando las Naciones Unidas, que representan a todas las naciones del mundo, voten para atacar a Israel. Y dice aquí que todos los que las cargaren a Jerusalén, todos los que decían atacarla serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellos. Y dicen, aquel día, ¿quién dice? ¿El ejército israelí herirá con pánico todo caballo y con locura el jinete? No. Jehová, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura el jinete. Y siga más adelante, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Y librará el ejército israelí las tiendas de Judá primero? No. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Versículo 8. En aquel día, ¿quién defenderá al morador de Jerusalén? Jehová. Versículo 9. Y en aquel día, ¿quién procurará destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén? Jehová. ¿Y por qué va a pasar esto? ¿Por qué este odio? ¿Por qué este ataque? ¿Por qué este sitio? Porque el diablo, mis hermanos, mis hermanas, no quieren que se cumpla el versículo 10. El versículo 10 es el final del conflicto en el Medio Oriente. El conflicto en el Medio Oriente, las noticias sobre la guerra en el Medio Oriente, mis hermanos y mis hermanas, se acaba en el versículo 10. Y Satanás no quiere que esto ocurra, porque el conflicto en el Medio Oriente no es un conflicto geopolítico, es un conflicto espiritual. Satanás no, porque ¿qué dice que va a pasar en el 10?
escuche esto, y derramaré, está hablando Jehová, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La Biblia nos dice que ¿quién viene a salvar a Israel? Dice, mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿Quién es este mí? El Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach viene en persona a liberar al pueblo. Y yo quiero que usted se imagine todo el mundo pendiente de esta batalla. En la década los abuelos decían, lo vamos a escuchar en la radio. Nuestros padres dijeron, lo vamos a ver por televisión. Mis hermanos, nos va a llegar, lo vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver porque ya vamos a estar en la gloria. Pero le va a llegar a todos los judíos del mundo a sus teléfonos. Tantas alertas que nos llegan en el día, ¿no? Hay un choque en la BQE. Está clausurado el George Washington Bridge. Hay tránsito en el puente, en el Queensboro. Imagínense cuando llegue esa alerta que dice, Jesús vuelve a salvar a Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar en ese día? En ese día nos dice aquí, todos los moradores recibirán espíritu, gracia de oración y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y saben por qué van a llorar los judíos? Porque se van a dar cuenta que por siglos no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Y ese día se va a cumplir la profecía de Romanos 11:26, donde nos dice que todo Israel será salvo. Y yo quiero que usted se imagine esta imagen gloriosa de todas las sinagogas de Brooklyn. Yo quiero que usted piense este Brooklyn por el cual usted camina todos los días. Yo quiero que usted se imagine a los judíos saliendo a la Cuarta Avenida a llorar, a aceptar a Jesús. Yo quiero que usted se imagine la Eastern Parkway. ¿Conoce la Eastern Parkway? Llena de sinagogas. Los judíos saliendo a la calle a reconocer que Jesús era el Mesías. Todos los judíos de las sinagogas de Williamsburg, de Park Slope, de de cada rinconcito de Brooklyn, los 2 millones de judíos saliendo a la calle a reconocer que Jesús es el Mesías. Y de la misma manera que se hace en el Yom Kippur, en el Día del Perdón, se van a golpear las manos, los pechos con los puños diciendo, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Y ese día de gloria es cuando se va a cumplir que va a haber paz en Jerusalén. Qué lindo día va a ser ese. Y yo espero que usted ore por ese día. Y yo quiero que cada vez que usted escuche una noticia, yo quiero que usted sepa acerca de Israel, yo quiero que usted sepa que esto se va a poner peor. Pero como les dije al principio, la luz brilla más brillante en el momento más oscuro. Y las cosas se tienen que poner así para que el Mesías sea reconocido por todo Israel. Pero Satanás no quiere que esto ocurra. ¿Y por qué entonces las naciones del mundo no están todas bregando por la destrucción de Jerusalén? Porque Satanás no quiere que se cumpla el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías. Para que se cumpla Zacarías 12, no dice acá que va a volver, no dice que Jesús va a volver a New York. Tampoco dice que va a volver a Chicago, ni a San Francisco. Qué buena falta le haría. Dice que va a volver a Jerusalén.
y a una Jerusalén habitada por judíos. Y lamentablemente la triste realidad, como bien lo dijo el primer ministro de Israel, el día que los palestinos dejen las armas, ese día habrá paz. El día que nosotros dejemos las armas, ese día moriremos todos. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque Satanás no quiere que se cumpla la palabra de Dios. Satanás no quiere que Jesucristo vuelva. Y para que Jesús vuelva, tiene que haber una Jerusalén habitada por judíos. Así que cuando ore por la paz de Jerusalén, cuando usted escuche las noticias, cuando usted lea las noticias que le enviamos de Jerusalén, de cómo gente judía está aceptando a Jesús, de cómo gente judía en esa tierra donde caminó el Señor Jesús con sus apóstoles está empezando a creer. ¿Usted sabía que de los 6 millones que viven en Israel hay solo alrededor de 15.000 creyentes? ¿Me escuchó, no? Hay 6 millones en Israel y de esos 6 millones solo 15.000 son creyentes. Y allí estamos trabajando nosotros. Así que ore por ellos. Ore también por nosotros, por sus amigos en Esperanza para Israel. Para que el Señor nos siga guiando mientras sembramos la palabra del Señor en la tierra bendita de Israel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje maravilloso de Zacarías, Señor. Y te damos gracias porque de la misma manera que tú has bendecido a Israel, nos has bendecido a nosotros. Y gracias, Señor, porque has protegido al pueblo de Israel de la destrucción para que un judío que naciera de entre su medio pudiera venir, hacerse hombre, vivir entre nosotros y dejar su vida por nosotros, para que tengamos vida eterna y para que podamos disfrutar de los beneficios de la salvación. Y Padre, te pedimos que en esta noche nos bendigas, nos cuides, nos des salud en el medio de esta temporada tan fría y que nos protejas cuando volvamos a nuestros hogares. Gracias por tu palabra. Y yo te doy, Señor, gracias por estos hermanos, esta iglesia que ha sido tan fiel y nos ha ayudado tanto en nuestro momento de necesidad. Gracias por esta iglesia que es de bendición para María y para mí, Señor. Y gracias por esta iglesia que es de bendición para todo Brooklyn. Te doy gracias y te bendigo en el nombre por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.